En el aire, queridos compañeros y compañeras, el economista de cabecera de la mañana de Juan Domingo, el queridísimo Javier Denaro, Julián Denaro. A este lo conozco. Puños llenos de cripto. ¡Bien! Llegaron los cripto, la trae Denaro. Hola amigos, hola Martín, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, siempre agradecido cuando me publican una nota en nacionalypopular.com, porque voy a empezar con frases, con una frase muy linda, ¿no? que la transcribí de Perón en un artículo que se llama "Progreso es felicidad sin sacrificio y sin dolor". Léanlo en la NACAM Pop, en la nacionalypopular.com. Dice: Perón expresó claramente en 1971, lo estoy leyendo, que es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que se ha venido asegurando con el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices, trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que por tanto eso también es lo científico. Esto obviamente se contrapone con este versito de la meritocracia de Milei, en donde lo que se produce es, en este país tan hermoso, tan grande, tan grandioso y riquísimo, que es un país que produce alimento para 400 millones de personas y hay 10 millones de personas o más que no pueden nutrirse suficientemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿y esto por qué está ocurriendo? Porque los grandes capitales, los grandes consorcios exportadores e importadores, las oligarquías, como he leído en otro artículo que habla de que Argentina está viviendo una especie de sociedad feudal del siglo XXI, ¿no? Donde los grandes terratenientes siguen cobrando rentas que forman parte de los precios de los alimentos, además, ¿no? Y esos son, podríamos decir nosotros, los verdaderos vagos, ¿no? Los que nunca laburaron, ¿no? Como me dijo el otro día mi amigo Adrián Albor, la señora que vive en la red de Pueyrredón, que ni siquiera conoce el campo que le da la plata. Y no solo que no lo laburó, que no lo conoce, ¿no? Y que nunca laburó. Bueno, y esos son los que se están enriqueciendo a costa de que los laburantes estamos cada vez peor. Y algo que mencioné en el artículo de la nacionalypopular.com, "Progreso de felicidad sin sacrificio y sin dolor", la frase de Perón, una cosa que recuerdo es que el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, había dicho que él iba a ser el Premio Nobel de Economía. Bueno, en realidad el Premio Nobel de Economía 2024 fue compartido por Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, pero justamente al revés de lo que dice Milei, y está de nuestro lado, ¿no? Quienes, atendiendo al problema de la injusticia ligada a las desigualdades sociales que se han exacerbado en prácticamente todo el mundo, bueno, probaron mediante serias investigaciones lo que es totalmente antagónico a las premisas de Milei. Los hechos han demostrado, lo estoy leyendo esto, los hechos han demostrado que cuando existe un Estado fuerte, las desigualdades disminuyen y las economías son empujadas hacia el crecimiento, mientras que cuando el Estado es débil, las consecuencias inevitables son que se acentúan las desigualdades y que se ausentan las condiciones para la expansión y el progreso de esas naciones. Y lo que tenemos en este momento, además de muchas cuestiones que nosotros venimos repitiendo para que la gente se acuerde, para que la gente lo tenga presente en sus conversaciones, discusiones y convocatorias a la reflexión de aquellos que se ve que por ciertos problemas no quieren hacerlo, por ejemplo, de que los estados desfinanciados, ¿no? Es decir, no tienen justamente posibilidades para atender a las necesidades sociales. Y tenemos un presidente que decía que los evasores
para él son sus héroes porque zafan de las garras del Estado, y en números de la CEPAL, esto lo hemos dicho, en números de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, informó que la evasión fiscal en América Latina ronda el 50%. Entonces, lo decimos rápido, si el PBI está cercano a los 630 mil millones de dólares y la presión fiscal es cercana al 32%, ¿no? 600 mil por 30%, para hacer redondo, 6 por 3, 18, o sea que estamos hablando de 180 mil millones de dólares. La mitad es 90 mil millones de dólares cada año que se roban los más ricos. 90 mil millones de dólares cada año que se roban los más ricos. Y haciendo otra cuenta, y ahí voy a un punto que es clave para esta semana, yo estoy muy ilusionado con lo que pueda pasar el miércoles, haciendo una cuenta sencilla, podríamos redondear que los medicamentos gratuitos para los jubilados son aproximadamente 500 millones de dólares por mes. Y el Banco Central, para mantener este dólar quieto, es decir, para que no suba el dólar y por ende que no explote la espiral inflacionaria, el Banco Central le regaló a los más ricos del mundo 400 millones de dólares, prácticamente lo que necesitan todos los jubilados para recibir los medicamentos gratuitos durante un mes, se lo regaló en un solo día a los tipos más ricos del mundo. Y la consecuencia de todo esto, obviamente, es los ricos argentinos. Es movilizaciones, y este gobierno, claro, y este gobierno responde con represión. Y para aquellos que suelen repetir, viste que mucha gente repite sin pensar, ¿no? Bueno, que repiten sin pensar, no, pero que Argentina siempre fue así, que no, represión no hubo siempre. O en todo caso, represión hubo siempre que estuvo Patricia Bullrich, que no es lo mismo que decir que represión hubo siempre. Represión hubo siempre que estuvo Patricia Bullrich. Sí, con los milicos también, con la dictadura. En el 2001, claro, sí, claro. Hablando de este siglo, hablemos del siglo XXI, se cumple esa condición. Sí, por supuesto, Martín, claro que sí, lo que vos decís. Pero en el siglo XXI es siempre que estuvo Patricia Bullrich. En el 2001, cuando Patricia Bullrich de la Rúa y Cavallo y Sturzenegger le quitaron el 13% a los haberes jubilatorios y a los empleados estatales, cuando hubo protestas, movilizaciones, se respondió con represión. Después hubo un periodo 2003-2015 en el cual se asignaron las moratorias jubilatorias para incluir a casi 6 millones de jubilados al sistema previsional, producto de que las empresas no hicieron los aportes, y aparte un altísimo desempleo que dejó fuera del mercado laboral a millones de argentinos. Se hicieron la ley de moratorias jubilatorias, se le dieron los medicamentos gratuitos y terminamos con las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Tanto en medidas en dólares, la mínima era $500, como en medidas en términos de poder adquisitivo, una jubilación mínima llegaba a cubrir una canasta básica y media, casi una canasta básica y media. ¿Sí? Y después vino el gobierno de Macri con Bullrich, Sturzenegger y Caputo, que volvió a sacarle los medicamentos gratuitos a los jubilados, interrumpió las moratorias y redujo el poder adquisitivo de las jubilaciones a la cuarta parte, a la tercera parte, perdón, a su tercera parte. Y eso volvió a tener represión. Después vino el gobierno de Alberto Fernández, que le devolvió los medicamentos a los jubilados, que volvió a las moratorias y no hubo represión. Tampoco volvimos a tener la situación que teníamos con Cristina, pero no hubo represión y los jubilados estuvieron mejor. Y ahora este gobierno, de vuelta con Bullrich, Sturzenegger y Caputo, vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a quitar los medicamentos gratuitos, vuelve a ampliarlos, y además ha asesinado a más de 60 personas que no recibieron los medicamentos oncológicos, y además también interrumpe la distribución de los medicamentos para tratamientos paliativos, lo cual es muy parecido a la dictadura. Perdón que lo diga de esta forma, pero tienen un método muy interesante, que es, le hacen tener culpa a la gente de que les vaya bien, como que eso es algo indebido, que se le da beneficios porque detrás de eso roban. Esa idea, que es absolutamente, digamos, de propaganda, hace que la gente acepte una situación más estrecha, con menos derechos, con más sufrimiento,
pensando que tiene alguna culpa de que haya recibido más de lo que correspondía, y en la complicidad de que, claro, le dan esos beneficios porque roban detrás de su beneficio. Lo cual no es cierto, porque, digamos, si en alguna clase política, algún grupo político, algún tipo suelto político roba siempre, digamos, siempre que puede. Pero ellos le han hecho creer a la gente que cuando le dan beneficios porque en realidad están robando. Y que entonces lo bueno, lo sano, la limpieza del alma consiste en que te vaya como el culo, que no tenga ninguno de los beneficios que has tenido antes, porque estás pagando la fiesta. ¿Qué fiesta? Los derechos que has ganado. ¿No es un poquito esto, bendito los que sufren, claro, sí, en el reino de los cielos? Sí, está basado en ese tipo de cosas. Hay un poquito de eso, que el Opus Dei siempre tocó mucho el bombo con esa parte, que no es lo que pensaba, qué sé yo, Angelelli, ni era lo que pensaba el padre Mujica, ¿no? Así es. Es una manipulación. Esto se mantiene desde que hay que ser sumiso y que por algo, bueno, el Señor te está dando este sufrimiento, sí, por tus pecados. Osvaldo, Julián, decirle esto a un habitante de Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Que no puede cruzar al otro lado de la ciudad porque los puentes están derrumbados. Entonces, la culpa es tuya, viejo, porque no vivís de aquel lado. Y si el tipo se le ocurre pedir un puente, dice, no, el puente que lo hagan a ustedes. Pero si este es un país libre, vos podés vivir en cualquier lado y justo te vas a ir a vivir a Bahía Blanca, donde te van a caer... Arréglense como puedan, viejo. Hagan los puentes que quieran. Bueno, si vos no sabés investigar antes dónde vas a vivir y vas a hacer tu casa en el medio de un pozo, después te inundas, yo tengo que ir a sacarte del pozo. Y si el servicio... En Calmar, ¿te acordás cuando vendía Calmar los lotes dentro de la laguna? Sí. Yo creo que lo que... de una laguna te hizo Nordelta. Y el servicio meteorológico lo vendemos y compramos uno privado y buena noche. El servicio meteorológico pusieron un aeronáutico que parece que las nubes las mira desde arriba, entonces no sabe qué pasa debajo de las nubes, y están todas las puteadas y toda la gente, y el tipo fue lo que es, a firmar la orden del día, cuánto raja por día, nada más. Pero hay servicio, meteorología privada, hay ya. Todos los técnicos no los están rajando. Yo creo, compañeros, que lo que tenemos que hacer, digamos, lo que dentro de lo que podemos es, bueno, por un lado, exponer esto, ¿no? Pues yo hablaba de que el gobierno dejó de entregar medicamentos gratuitos a los jubilados, los medicamentos oncológicos que ya tienen más de 60 fallecidos, y que también ahora dejaron de entregar los medicamentos para cuidados paliativos, lo cual decía es parecido a la dictadura, ¿no? Porque parece que además de que el gobierno quiere que la gente se muera, quiere que se muera sufriendo, ¿no? Es decir, recuerda a las torturas de la dictadura. Eso aparte apelan, perdón, Julián, hay sentencias judiciales donde los obligan a seguir con los tratamientos y los tipos apelan las sentencias judiciales. O sea que hay una premeditación y alevosía, no hay solamente ignorancia. Hay una premeditación, porque si hay un equipo jurídico que está apelando la sanción de un juez que tenés que seguir el tratamiento, está hecho con total perversión. Son malos. Por eso hay que definirlo así. Por eso digo que recuerda a las torturas de la dictadura, pero en simultáneo es un modelo que a la bicicleta financiera, como hemos explicado tantas veces, le está dando jugosas ganancias a los evasores, a los más ricos del mundo, a los más ricos de Argentina, como destacaba Martín hace un ratito, y bueno, y de vuelta tenemos este tema de la represión, que significa la policía armada pegándole a los jubilados todos los miércoles. Una película que vivimos todos los miércoles y que decía, se me abren esperanzas, expectativas de que el miércoles pueda ocurrir algo cuando todas las hinchadas del fútbol han decidido ir a defender
a los jubilados de la represión de este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, me parece que es importante que hablemos de todo esto, de que el empobrecimiento nuestro significa el enriquecimiento de unos poquitos. Y esto es totalmente planificado. Totalmente. Julián, quería hacer dos comentarios. Uno, que... Che, ¿la columna de Julián o es un concurso abierto? Para aportar... Perdón. Para aportar nada más, que esto es peor que la dictadura, porque la dictadura te torturaba, pero en la clandestinidad. Y se llamaba, cuando te secuestraba un tipo, te llevaban, era la capucha, te llevaban a lugares no habilitados, se movían en la sombra. Estos tipos impunemente apelan a la justicia, un fallo con nombre, y hay un abogado que firma y un ministro que avala. Esto me parece que tiene otra característica, donde hay una gravedad y donde rige a mí que me importa, una impunidad absoluta. Y otra cosa que quería preguntarte, si en la Academia Sueca que otorga los Nobel de Economía está Feletti, Boudou, Kicillof, está lleno de cuca, me imagino, porque si le entregan los premios Nobel a los tipos que defienden el Estado fuerte, está lleno de cuca, ¿o no? Bueno, digamos, lo que vos decís está en línea con algo que nosotros siempre reiteramos, ¿no? Que en la relación entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, porque justamente el fuerte ejerce abuso de su posición dominante. Y en la relación entre el fuerte y el débil, lo que libera es la ley. Y por eso, luego de haber leído la frase de Perón y haber contado lo que pasó a quienes le dieron el premio Nobel, y bueno, entonces, miren, voy a terminar con el final del artículo, ¿no? Que dice, contraponiéndose, bueno, porque los enunciados de Milei, digo, se contraponen al concepto de soberanía nacional, porque la soberanía nacional reside en el pueblo, aun cuando se ejerza a través de representantes. Entonces, contraponiéndose al concepto de soberanía nacional, Milei enuncia que va a perseguir a los zurdos, insultándolos y amenazando con que los perseguirá y los va a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Y entonces termino el artículo, es muy lindo, léanlo, la nacionalypopular.com, porque tiene 10.000 artículos que están buenísimos. Expuesta la diferencia entre los enunciados de Perón y Milei, es inadmisible ser indiferente. No se puede estar en el medio. No son todos iguales. Por consiguiente, termino el artículo expresando mi posición. El autor de este escrito se posiciona muy claramente. ¡Viva Perón! Muchas gracias. Abrazo para todos, compañeros. Julián Denaro, en la mañana de Juan Domingo, nuestro economista de cabecera.